Capítulo 23. Las siguientes semanas estuvieron llenas de mucha actividad. Alegra se quedó en la mansión para estar pendiente de cada cosa que sucediera. Evitar los recuerdos del pasado que el estar allí le producía era ya una tontería. Ella se las había arreglado para hacer unos nuevos recuerdos en el yate, sitio del que estaba segura jamás en la vida volvería a pisar. El tiempo de conciliación dado por la juez se había vencido, era hora de actuar, y la mera expectativa la llenaba de desasosiego. Los abogados contratados por Haggerty para defender a la Crystal no eran cualquier cosa, y estaban escarbando en el pasado de Duncan cualquier prueba que lo hiciera quedar como un bárbaro desleal y aprovechado, pero si bien habían hallado pruebas contundentes de que era certero y a veces agresivo en sus estrategias, no encontraron nada que lo hicieran quedar como el traidor que era. Alegra estaba al borde de la desesperación. No había intentado contactarlo de nuevo, tal como él se lo había sugerido, pero en ese momento quería era gritarle un par de cosas. No iba a perder, y no solo porque era su legado, y lo que le daba para comer y vivir, no. No iba a perder simplemente porque se trataba de él. «Tienes una visita», le dijo Edna, interrumpiendo sus pensamientos. Hasta el momento había estado en el despacho de su padre, paseándose de un lado a otro. «¿Quién?», preguntó extrañada. Hacía milenios nadie la visitaba. «Nicholas Richman». «Nick, ¿lo hago pasar o lo echo a patadas? Tú dime, ¿dónde lo dejaste?» «En la sala blanca. Vas a...» Alegra no dejó que completara la frase, sino que salió al encuentro con Nicholas. Cuando lo vio no pudo evitar sonreír. Ya no era el adolescente inseguro y problemático que ella había dejado, no. Ahora, con 20 años, era más guapo de lo que ella habría imaginado. En su mirada no había ansiedad ni agresividad, sino que al contrario, se le veía muy sereno y en su lugar. «Ah, ¿hola?», probó él, sonriendo y enseñando las palmas de sus manos como una muestra de que venía en son de paz. Ella corrió a su encuentro y lo abrazó. Odiaba a su hermano, sí, pero ahí acababa todo. La familia de éste no tenía nada que ver en su guerra privada. «Estás alto, fuerte, guapo», le ayudó Nicolás sonriendo con autosuficiencia. «Eres un coqueto». «Gracias». Alegra lo estudió otro momento, sonriendo, y él se dejó. «¿Puedo... puedo preguntarte, qué hago aquí?» «Claro que sí. ¿Tienes por costumbre completar las preguntas de los demás?» «Eres bastante predecible». «Sí, ya veo. Siéntate. ¿Te apetece tomar algo?» «Un trago, gracias. Si mis cuentas no me fallan, no tienes 21 aún, no abuses». «Aguafiestas. Qué chula tu casa», dijo Nicolás sentándose a uno de los muebles y mirando alrededor. Alegra sonrió recordando a Duncan por primera vez en aquella sala. «Ya, sácalo de tu cabeza», se dijo, y se sentó frente a él. «Gracias». «¿Qué quieres tomar?», preguntó Edna a Nicolás, solícita. «Un jugo natural, un refresco». «Un refresco, gracias», contestó él. Edna salió y los dejó solos. Nicolás miró entonces a Alegra. Se había sorprendido un poco al ver que los años solo habían conseguido ponerla más hermosa. Definitivamente Duncan era un idiota por no conservarla a su lado, se dijo, y cruzó una pierna poniéndola sobre la otra en una actitud relajada. «Ahora sí, cuéntame a qué debo el honor de tu visita». «Te estás peleando con mi hermano, ¿verdad?», preguntó de sopetón, y le encantó verla sorprendida. «Bueno, por lo que pasó hace 4 años». «Nicolás». «No, no te molestes en ocultármelo», interrumpió él cambiándose de posición y mirándola fijamente. «Sé todo lo que sucedió. Debería guardarte rencor, ¿sabes? Pero hay algo en todo esto que no me cuadra, y por eso estoy aquí». Alegra apretó sus labios en un gesto inseguro. Nicolás no perdía detalle de cada uno de sus ceños. «Eso es algo entre tu hermano y yo, de todos modos». «No, tú estás haciendo que esto sea algo que involucra a más gente», dijo él, más serio. «Me informé, Alegra, y esto pronto tocará a mis hermanos, a mi madre y a mí. Quiero saber, tengo derecho a saber. ¿Qué sucedió hace 4 años con mi hermano?» Alegra se puso en pie dando unos pasos y se cruzó de brazos en silencio. Él no le insistió.
Una chica uniformada llegó con los refrescos y Nicholas se tomó un largo trago. Es algo horrible, dijo Alegra, interrumpiendo al fin su silencio y cuando la chica se hubo ido. Lo sé. Nick se puso en pie y caminó hacia ella. Te contaré lo que sé, ¿vale? Y luego tú me corriges si no es así. Tomó aire y empezó. Tenías un novio espantoso que te hizo daño y contrataste de algún modo a mi hermano para que se hiciera pasar por tu nuevo novio y en el camino se enamoraron. ¿Qué? No, él jamás. Déjame terminar. Ella bajó la cabeza borrando su sonrisa incómoda y miró a otro lado. Bien, continuó. Lo pasaron bien, de algún modo se hicieron promesas. Y tú de un momento a otro volviste con tu exnovio sin haber terminado con mi hermano. Y no solo eso, le enviaste un video de ti teniendo sexo con el otro para que le quedara claro que era en serio. Nick, esta vez él se quedó callado, como esperando a que ella continuara, pero Alegra empezó a juguetear con sus manos, como si no supiera qué decir o qué hacer. Se preguntó cómo era que él sabía tanto. ¿Acaso el mismo Duncan se lo había confiado? Porque, ¿de qué otro modo? De cualquier manera, oírlo de labios de él era bastante vergonzoso, aunque, tuvo que aceptar, aquel asunto no necesitaba demasiados detalles para sonar horrible por sí mismo. Duncan tenía razones para odiarla. No fue así. Entonces, la última parte, quiero decir, yo no envié ese video, lo hizo Thomas, pero el video era real. Duncan lo vio. Sí, lo sé, pero yo no recuerdo nada de eso. No tengo ninguna prueba de que yo no participé voluntariamente en eso, y por eso no he podido decirle a Duncan que es todo una mentira. Yo... Los ojos se le humedecieron, y Nicholas la estudió como un estudiante de tercero de primaria estudia una rana diseccionada. Quise explicarle, al menos lo que yo sabía, pero él no dejó. No, típico de él. Contéstame una pregunta, Alegra. ¿Solo una más? Rió ella entre lágrimas. ¿Quién eres ahora, Sherlock Holmes? Solo quiero salvar a mi hermano. Está desesperado porque quieres destruirlo, aunque sabe que no te quedará fácil. El mero hecho de saber que lo estás enfrentando a costa de lo que sea, lo tiene loco. Nicholas tomó aire. Alegra, ¿tú te enamoraste de él? Él vio cómo ella bajaba la cabeza, y la lágrima que bailaba en sus ojos cayó como un diamante hasta el suelo. Esa fue toda la respuesta que él quiso. Sin esperar a que hablara él, dijo, usa lo que pasó conmigo hace 4 años contra él. ¿Qué? Eso que oyes. Hazle saber que si no desiste de apoderarse de la Crystal de ese modo tan ruin, harás público que el famoso industrial tiene un hermano que en su adolescencia mató a 2 niños de 12 años por una sobredosis inducida. No, Nicholas, eso no era verdad. En aquella época te mentimos para poder chantajearte y que accedieras a quedarte en la cabaña y así desintoxicarte. Él estaba sonriendo, con esa sonrisa tan Richman. Lo sé. Una noche tuve la valentía de confesarle a mi hermano por qué fue que me agarraron esa vez, y él me contó que lo supo todo desde el principio. Los chicos no murieron, aunque sí estuvieron un poco mal, y tú y él fueron un par de cabrones que me dejaron pensar que sí. Para mi propio bien, dijo. Lo... lo siento, pero fue lo único que se nos ocurrió. Nah, ya no les guardo rencor. ¿Pero por qué quieres que use eso en contra de Duncan? Quiero que me devuelva la Crystal, sí, pero no te usaría a ti ni lo que te sucedió para eso. Pues yo te estoy dando la autorización. En cuanto Duncan sepa que lo amenazas con tocar a un miembro de su familia se volverá loco, sí, pero parará el proceso mientras busca la manera de contraatacar. Ganarás tiempo. Y me odiará más de lo que ya me odia, y no estoy segura de querer eso. Mi hermano no te odia. Eso no lo sabes, replicó ella mirándolo de reojo, y Nicolás sonrió al ver en su mirada un resquicio de esperanza. Exacto, soy la persona que más sabe de mi hermano, Alegra. No desperdicié el tiempo y nos unimos mucho. En una ocasión lo emborraché y le hice hablar. Lo supe todo de ti y de él, supe lo que sufrió por tu supuesto engaño y lo que aún sufre. A la mañana siguiente me odió y me hizo jurar sobre la memoria del abuelo que jamás le contaría a nadie lo que sabía de él, pero yo nunca fui el favorito del abuelo, sino él, así que por eso vine aquí.
Nicholas se terminó de beber su refresco y dejó el vaso vacío en la mesilla que estaba entre los muebles, y se acercó a Alegra para darle un abrazo y un beso en la mejilla. Luego se dirigió a la salida. Antes de llegar se volvió a ella y dijo: Además, no creo que alguien que se toma el trabajo de salvar a un adolescente que siempre fue odioso y nunca tuvo una palabra amable con ella, sea capaz de engañar a nadie, adrede o sin querer. No me decepciones, Alegra. Y con esas palabras se fue. Duncan casi muere. Los abogados llegaron a la mañana siguiente con la hermosa joya. Alegra publicaría en todos los diarios que Nicholas, su hermano, había sido culpable de la sobredosis en dos niños de 12 años hacía 4 años, con pruebas conseguidas por sus amigotes en la policía. Si esa información caía en manos de la prensa tal como ella amenazaba, no solo la Irvine se enfrentaría a un problema, sino que la vida de Nicholas, la que también había construido luego de volver de aquella cabaña, iba a destruirse. Lo que en el pasado había ayudado a salvar, planeaba destruirlo ahora con sus mismas manos. El ataque de ira que tuvo espantó hasta a su secretaría, que creía haberlo visto en su peor estado desde que trabajaba con él, lo cual era desde el principio de la carrera del joven millonario. Duncan vociferaba y maldecía a Alegra, y los únicos que tuvieron la presencia de ánimo para aguantar su histeria fueron los abogados. Duncan Richman les pagaba demasiado bien como para irse así nomás. El escándalo de Nicholas tenía mucho de verdad, pensó Duncan cuando escuchó la mala noticia, pero la muy zorra no tenía ningún derecho a meterse con su familia, la familia que la acogió cuando ella no tenía ninguna. Tenía que reconocerlo, había sido un golpe certero en todo ese juego de guerra que estaban jugando entre los dos. Y ahora él tendría que retirarse. Alegra había dado jaque mate. Dio la orden inmediata de pararlo todo, tal como Nicholas había predicho que haría, pero a su vez empezó a buscar la manera de contraatacar. Pero pasaron los días y no sabía qué hacer. Alegra había llevado una vida muy solitaria los últimos 4 años. Allí no podría indagar. Antes de conocerlo, se había manejado muy bien, y no había nada que los medios no supieran ya. Solo quedaba un camino: ir hasta ella y hacerla desistir a las buenas o a las malas, o en su defecto, hacerle tragarse todo el veneno con el que estaba cargado en ese momento. Alegra tenía los nervios de punta. Había conseguido lo que quería. Duncan estaba perdiendo mucho tiempo en buscar la manera de devolverle el ataque, y mientras, los abogados de la Crystal llevaban el proceso más que ganado. Sabía que vendría a verla. Sabía que él no se quedaría con esa, y ella no tendría más que aceptar que había sido una estrategia para ganarle, y que en ningún momento pensó en usar esa arma de verdad. Sabía que no le creería, pues ella, en concepto de él, era el peor espécimen de mujer sobre la tierra, y cada acto no hacía sino empeorar la imagen que tenía ante él. Pero había estado desesperada, y bajo esa premisa, todas sus medidas eran desesperadas también. De todos modos, se dijo intentando justificarse a sí misma, él era un monstruo que atacaba y hería con palabras afiladas y venenosas, un monstruo que la usaba para luego tirarla, un monstruo que no se parecía en nada al caballero andante que tantas veces la rescató en el pasado. Ese dragón de ahora no le gustaba. Y el día llegó. Duncan entró a su casa luego de anunciarse con Boanit, que hasta que ella no le dio la autorización, no lo dejó pasar. Lo llevó a la sala favorita de Alegra, la sala blanca, y luego se quedó allí, vigilante, con una pose que indicaba que a la menor provocación se iría como un rayo sobre el invitado. «Eres una maldita», fue lo primero que le dijo Duncan en cuanto ella atravesó la puerta de la sala y lo vio, «pero ni creas que esto va a quedarse así». «Devuélveme la cristal», replicó Alegra con el mentón en alto y tratando de conservar la serenidad. «Y tu hermano no tendrá que pasar por...» «Oh, sí, te devolveré la cristal, pero me encargaré de hacer tu vida un infierno, te lo juro. No fui yo la que llevó las cosas a este extremo, si desde el principio tú te hubieras quedado en tus asuntos, en tu maldita jaula de cristal, si me hubieses dejado en paz, si la idiota de tu nana no hubiese robado mi currículum, si tú no hubieses sido la ramera ladina que sé que eres mintiéndome y engañándome, si tú,
si tú, toda mi vida se ha vuelto un maldito si tú. ¿Hasta cuándo tendré de ti? ¿Hasta cuándo sufriré las consecuencias de haberme prestado a tu juego hace 4 años? Alegra se quedó en silencio, con unas lágrimas pugnando por aflorar. Él tenía tanta razón. No eres el único que ha sufrido con todo esto. Oh, perdóname, no había notado que estás que te desangras de dolor. Por favor, cállate, gritó ella poniéndose las manos sobre sus oídos, intentando evitar así las horribles imágenes que se pasaron por su mente en cuanto él hubo pronunciado las palabras. ¿Por qué? ¿Acaso crees que no sé que te importó un soberano rábano todo lo que sucedió a mi alrededor luego de que enviaste tu dichoso video a mi teléfono? Yo no envié ese video, gritó, y he sufrido tanto o más que tú, gritó Alegra, odiando las lágrimas que corrieron por sus mejillas. A la mierda con tus mentiras, gritó Duncan, moviendo ampliamente los brazos demostrando así la ira que sentía. A la mierda tú, tus lágrimas y tus bonitos ojos suplicantes. Ahí tienes tu empresa, te he devuelto todo aquello que amas y por lo que sufres. Pero te aseguro que eso y nada será lo mismo, agregó, acercándose más a ella y señalándola con su dedo. Jugaste tu carta sin tener en cuenta quién soy yo ahora y el poder que tengo en el mundo de las finanzas. Crystal se hundirá tarde o temprano, porque yo mismo me encargaré de que así sea. Dio media vuelta sin mirar a Boanit, que observaba la escena estoicamente. Duncan parecía un león enjaulado y se pasaba las manos por el cabello. Alegra intentaba contener los sollozos, pero debía resultarle imposible, pues uno que otro se le escapaba. Qué bien hizo Matheson al morirse y no dejarte completamente en la calle, siguió él con una sonrisa cínica en sus labios y girándose para mirarla de nuevo, sino con un mínimo de patrimonio que rescatar, pues así podré ser testigo de cómo éste se hunde y se pudre ante tus propios ojos. Dio media vuelta y se fue, dejándola llorando de nuevo, tal como había hecho hacía 4 años. Esta vez Boanit no fue en rescate de su ama. Se quedó allí en el sitio viéndola sollozar y repitió en su mente todo el diálogo. Había escuchado exactamente lo que necesitaba. Tomó su intercomunicador y envió códigos a sus subalternos. Era hora de entrar en acción. Capítulo 24. Duncan iba a toda velocidad en su Audi. Sabía que aquello no era muy sensato y que estaba abusando de la buena suerte, pero no era capaz de desacelerar. Ella había quedado llorando, y él había tenido que aferrarse a toda la ira que estaba sintiendo para no retractarse e ir y abrazarla y consolarla. Y eran los momentos en que más se odiaba a sí mismo. Ella no había tenido ningún pesar por su hermano cuando sacó a relucirlo de su pasado, y él, idiota y 1000 veces idiota, se compungía cuando la veía llorar, aunque se lo mereciera. Se aferró al volante y trató de normalizar su respiración. Alegra aún lo afectaba a niveles vergonzosos. Aceleró y se encaminó hacia la autopista. Pensaba dar vueltas por la ciudad esa noche, despejarse y tratar de calmar su ira, su debilidad. Estaba arruinado para siempre. Esa mujer lo había arruinado. No era capaz siquiera de fijarse en otra mujer. Desde que la había vuelto a ver, ni siquiera se había preocupado por volver a buscar compañía femenina. Ellas, las que tenían su número privado, lo llamaban y le insistían para que volviera a invitarlas a salir. Todo eso era ahora algo tan lejano y sin sentido que ni siquiera se tomaba la molestia de devolverles la llamada. Y luego de lo sucedido en el Nala, soñaba todas las noches con ella. Vaya mierda. Llegado a ese punto aceleró aún más. Raudo, el automóvil iba atravesando calles y avenidas, encaminándose a la autopista para disfrutar su velocidad, pero no pudo llegar. Unas 4 camionetas, negras y grandes, le bloquearon el camino de un momento a otro. Duncan metió el freno y viró. El auto patinó y se detuvo justo antes de que se golpeara con una de las camionetas. Llevaba un arma con salvoconducto en la guantera, pero nunca ganaría contra los ocupantes de 4 camionetas, así que volvió a pisar el acelerador e intentó escapar dando la vuelta. Otras 3 camionetas lo interceptaron del lado opuesto. Estaba rodeado, atrapado.
Sacó el arma, pero apenas si pudo revisar la munición. Unos 10 hombres encapuchados lo rodearon con pistolas automáticas y otras de mayor envergadura en las manos. Una voz con acento francés le dio la orden de que tirara el arma lejos y bajara. Se hacía una idea de para qué, y ya Martín le había dicho que se consiguiera un guardaespaldas o alguien que condujera su auto y supiera de armas y luchar. Él se había negado, oponiéndose rotundamente a tener a alguien pegado casi las 24 horas del día, pues pensaba que eso coartaría demasiado su libertad y atraería aún más el peligro. Ahora veía las consecuencias. Salió del Audi con las manos arriba y enseñando las palmas. Piensa rápido, se dijo, y cuando uno de los hombres se le acercó, puso en práctica lo que sabía de lucha y defensa personal. De una sola patada mandó el hombre al suelo. Si esos hombres tenían intención de matarlo, lo harían allí mismo, y en ese instante. Pero al parecer no era eso lo que querían. No dispararon ni para asustarlo, y Duncan vio una oportunidad. Empezó a repartir golpes y patadas a diestro y siniestro, desfogando así la ira que sentía, la impotencia, gritando palabras de odio con cada puñetazo que daba. Los hombres le dieron el gusto de pelear, y cuando ya sus nudillos estaban sangrantes, sus oponentes encontraron una grieta en su defensa y empezaron a devolver los golpes. Ya basta, gritó el mismo hombre con acento francés. No queguemos lastimarlo demasiado, no es la idea. Duncan escuchaba todo como en una nebulosa. Tenía el labio hinchado y roto por dentro. Escupió sangre. Hubiese querido seguir peleando, pero ya no le quedaban fuerzas, así que no pudo oponer resistencia cuando uno de ellos se le acercó y le esposó las manos. Lo condujeron a una de las camionetas, le envolvieron la cabeza en una especie de funda negra y se lo llevaron. ¿Qué quieren? ¿Dinero? No, solo queguemos tu atención por un momento. Pues ya la tienen toda, que empiece el baile, dijo en tono cínico, y se echó a reír. Alguien que se acomodó a su lado le metió otro golpe y lo dejó inconsciente. Dio una orden al conductor y todas las camionetas emprendieron la marcha. Duncan no ha llegado, le dijo Kathleen a Nicholas, entrando a la enorme biblioteca donde Nicholas leía varios libros y tomaba apuntes en sus libretas de la universidad. Ya eran más de las 10 de la noche. Ah, lo siento, olvidé avisarte. Duncan no vendrá a dormir a casa esta noche. Ya sabes, cuando está hasta arriba de trabajo o en una de sus fiestecitas, se queda en su apartamento. Pero siempre me avisa. Me pidió que lo hiciera por ti, mintió Nicholas. Se acercó a su madre y le besó los cabellos. Kathleen aceptó lo que le dijo su hijo y salió de la biblioteca. Al quedarse solo, Nicholas miró su reloj de pulsera. Ya debían tenerlo. Alegra estaba recostada en su cama. Había dejado de llorar hacía unos minutos y tenía los ojos y la nariz roja, muy al estilo Rudolph. Extrañaba a Duncan, lo extrañaba tanto que le dolía. Ese hombre que había estado allí y la había gritado no era él, no era su Duncan. ¿Cuándo regresaría? Era como si el espíritu de otro, más agresivo, más amargado, lo hubiera poseído. ¿Había sido ella la culpable, entonces? Si tú no hubieses sido la ramera ladina que sé que eres mintiéndome y engañándome, si tú. Las palabras de Duncan resonaron en su mente. Tal vez ella sí le había cambiado la vida tal como él se la había cambiado a ella. La diferencia radicaba en que desde entonces ella se había enclaustrado, con miedo a salir a vivir de nuevo, a sentir, a exponerse a amar, mientras que él había tenido éxito, se había acostado con cientos de mujeres y se había vuelto de acero. Había pensado que en algún momento Duncan lo había superado, que hasta agradecía el haberlo ingresado en las altas esferas sociales de Detroit, pues había sido así como su plan de vida había tenido éxito, y hoy día era quien era. No, él la maldecía por haberse metido en su vida, aún. Tal vez creía que podía haber sido capaz de conseguir todo lo que ahora tenía sin su intervención. Y era posible. Alegra cerró los ojos con fuerza. No sabía qué iba a suceder ahora. Tenía un poco de miedo por su amenaza. Era verdad que Duncan ahora era poderoso y que podría destruirla si quería, pero no era eso lo que la asustaba tanto. No. No quería que él la odiara más. No quería que la volviera a mirar así, con tanto resentimiento, con tanto desprecio.
Oh, cuánto necesitaba a su viejo Duncan, al que la miraba con fascinación, que le sonreía casi con reverencia, que adoraba su cuerpo y siempre tenía palabras amables para ella. Cambió de posición en la cama mirando hacia el techo, recordando las noches en sus brazos, añorando otra vez el calor de sus besos, la suavidad de sus caricias. Duncan nunca le había dicho cosas mientras hacían el amor, él era de los silenciosos. Ni siquiera le daba indicaciones de qué hacer, ni nada, y ella en ocasiones había deseado que él le expresara con palabras lo que sentía, o que le dijera alguna cosa sucia al oído. Pero fuera de eso, todo siempre había sido perfecto. ¿Qué sentido tiene recordar ahora todo eso? Pensó regañándose a sí misma. Él ahora la odiaba, lo había perdido, y quizá para siempre. Era hora de acostumbrarse a la idea, aunque 4 años no habían sido suficientes para asimilarlo. Pero la vida se le estaba yendo. Los años se estaban pasando, y aunque no era capaz de volver a amar, y no podría tener hijos con los que formar una familia, tenía que hacer algo pronto. Era tiempo de volver a empezar. Duncan despertó poco a poco. Le dolía todo. Lo primero que notó es que estaba en una posición incómoda y que hacía frío. Tenía las muñecas esposadas a su espalda aún. Estaba de rodillas en el suelo, y lo que impedía que se fuera de bruces era la cadena a la que estaban atadas las esposas. Estaba oscuro. Se puso en pie poco a poco y empezó a explorar el lugar. No había nada alrededor, no tropezó con nada en el radio de movilidad que le daba la cadena. «¿Hola?», gritó. Quería hacer 1000 preguntas, pero no deseaba que esos tipos creyeran que estaba entrando en desesperación. Se acercó a la pared de concreto en la que estaba sujeta la cadena y tiró. Nada, estaba firmemente atornillada. Duncan siguió la pared hasta que la cadena tiró de sus muñecas. Debía ser una habitación amplia porque no logró tocar la esquina. Afortunadamente, no estaba húmedo, ni olía a orines u otra cosa desagradable, aunque sí estaba helado, y no había ningún modo de ponerse cómodo. Tiró de las esposas, pero éstas estaban bien sujetas a sus muñecas. «Se la verán con mis abogados», gritó. Odiaba a quienes amenazaban siempre con enviar abogados, pero la ocasión lo ameritaba. «Más les vale que me suelten». No hubo respuesta. En otra sala, un hombre monitoreaba varias pantallas. Con cámaras de luz nocturna, observaba los ires y venires de Duncan en la habitación en la que lo habían metido. Estaba muy calmado aún. «¿Qué tal todo hasta ahora?», preguntó Haggerty a través de su teléfono móvil, acostado aún en su enorme cama, y vestido con una horrible pijama de seda. «Está tranquilo», le contestó alguien al otro lado del teléfono. «¿Ha comido algo?». «No, eso no. Solo está allí. Grita de vez en cuando, pero nada más». Bien. Hazlo esta noche. No quiero dilatar esto demasiado». «Sí, señor». Haggerty cortó la llamada y se estiró en su cama todo lo que sus viejas articulaciones le permitieron, y se levantó a prepararse para un nuevo día de trabajo. ¿Cuántas horas habían pasado?, se preguntó Duncan. ¿10? ¿20? Todo seguía oscuro. Solo alguien abría de vez en cuando una puerta metálica a su derecha y le dejaba al alcance un plato de comida, que quién sabe cómo iba a comer, pues tenía las manos esposadas a la espalda. Tal vez esperaban que se precipitara sobre el plato como un perro, pero hasta ahora no les había dado el gusto. Llegaría el momento en que estuviera famélico y perdiera la dignidad, pero mientras tanto iba a luchar. Nadie había venido a explicarle por qué estaba allí. Nadie había venido para decirle que habían pedido rescate por él a su familia o que pretendían que modificara alguno de sus negocios. Nada, y ese silencio lo iba a volver loco. Tenía las muñecas lastimadas por las esposas y no había encontrado una posición cómoda en la que sentarse o recostarse, pues al tenerlas atadas por la espalda le era difícil. De pronto, una luz se reflejó en la pared del frente. Buscó el origen de esa luz y vio que venía de un proyector de video incrustado en la pared en la que también estaba la cadena. ¡Qué mierda! Un video empezó a rodar. Eso tenía que ser una muy mala broma. De un ramalazo, Duncan volvió al pasado, 4 años atrás, cuando, desesperado por la desaparición de Allegra, en medio de la calle, recibió un WhatsApp. Allegra teniendo sexo con Thomas Matheson.
Un rugido salió de su garganta, y empezó a tirar de la cadena como si con su mera determinación pudiera romperla. No podía taparse los oídos, ni cubrirse los ojos, ni proteger su alma. La pesadilla estaba otra vez allí. Quería era esconderse en un rincón solitario y oscuro. ¿Qué alma tan malvada le estaba infringiendo ese dolor? Lo mataría en cuanto tuviera oportunidad. El video terminó pronto y volvió la oscuridad, pero no el silencio. Duncan gritaba y agitaba la cadena con ira. Mentaba la madre que parió al que proyectaba el video, mentaba la madre al que parió al que lo había llevado allí. Puteó de mil maneras a todas las madres de todos los implicados en esa tortura. Pero cuando ya empezaba a calmarse y una lágrima traidora había bajado por sus mejillas, otra vez el proyector de video se encendió. Dios, no, otra vez no. Quiso esconder su cabeza, y al no tener dónde, no tuvo otra opción más que escuchar. No me siento bien, era la voz de Alegra. Estoy cansada, mareada. Es que te tomaste la copa muy rápido, escuchó decir a Thomas con voz sonriente. Duncan no lo pudo evitar, y miró. Alegra estaba totalmente vestida, de pie en una habitación desde la cual se veía el lago St. Claire y frente al rubio, mientras éste intentaba desabrocharle la blusa. La expresión de ella, notó, era alelada, la mirada perdida. Se estuvo quieta hasta que vio lo que él estaba haciendo y lo detuvo alejándole las manos. No, dijo ella. ¿Qué haces? Cariño, hace tanto tiempo. No me toques. Ah, esta idiota, gritó Thomas. Duncan vio que éste se acercaba a la cámara e interrumpía el video. ¿Qué es esto? Preguntó Duncan y se echó a reír con amargura. ¿Es esto una treta para que la deje en paz? ¿Quieren que me coma el cuento de que ella es una santa palomita para que le devuelva su empresa? ¡A la mierda! No quiero saber nada de ella ni de ustedes, malditos desgraciados. ¡Déjenme ir! El proyector volvió a encenderse y Duncan gritó aún más. No quería ver más, escuchar más. Alguien estaba metiendo los dedos en su herida ya putrefacta y la removía a placer. Y dolía, diablos, dolía de tal manera que ya no tenía fuerzas para seguir luchando contra sus sentidos y su corazón, que querían y no querían ver, todo al mismo tiempo. La imagen se aclaró y ahora Alegra estaba sobre la cama, en ropa interior y de medio lado dando la espalda. No, no, volvió a rogar Duncan, agitando débilmente la cadena. En el video, el que sostenía la cámara se acercó a ella y la giró para ponerla boca arriba. ¡Qué hermosa eres, Thomas! Los párpados de Alegra se abrieron con dificultad. Hermosa, cuánto te amo. Duncan no pudo evitar gruñir y volver a tirar de la cadena. Era de nuevo como una bestia al que obligan a ver su manada morir. El mero hecho de verla allí, semidesnuda, en brazos de otro, otra vez, era demasiado. ¿Por qué lo torturaban de aquella manera? Thomas, no me toques, no quiero, dijo Alegra de repente, y Duncan notó que su voz no era igual, era pastosa, y la lengua se le pegaba aunque intentaba sonar severa. Duncan es mi novio ahora, no tienes derecho a... ¿Otra vez? Gritó Thomas, asustando a Alegra. ¿Cuántas veces me lo vas a echar a perder? Duncan esto, Duncan lo otro. El video volvió a cortarse, no sin antes escuchar de nuevo la voz de Alegra pidiéndole dejarla ir. Duncan corrió hacia el frente, en dirección a la pared sobre la que se proyectaba el video, gritando. No, no, no sabía qué pedía, si ver más o dejar de ver. Todo se quedó oscuro de nuevo, pero él se quedó allí de pie y en silencio, pues sabía que volverían a pasar otro video. Con miedo y esperanza mezcladas, miedo a tener esperanza, miedo a que su esperanza se desvaneciera de nuevo, se quedó allí, como el perro que esperaba paciente a su señor, por otro video, un video más que le confirmara el sentido que estaba teniendo todo aquello. La pared volvió a iluminarse. Ahora Alegra estaba totalmente desnuda, era el mismo video del principio, el que él había visto 4 años atrás, el que habían proyectado primero. Thomas le besaba el cuello y el pecho, pero ya Duncan no notó eso, no como antes. Vio la cara de ella, de angustia, estaba llorando.
Lo que antes parecía ser una caricia sobre los cabellos del rubio, ahora vio que era ella, sin fuerzas, tratando de alejarlo. «Qué rica estás. ¿Quién te enseñó todo esto?» «Duncan. Thomas, Duncan. Qué buen maestro es ese Duncan. Tendré que darle las gracias». «Thomas. Oh, Thomas. Sí, sí, mi reina hermosa. Ya te doy lo que quieres. ¿No?», volvió a suplicar Duncan, ya sin fuerzas. Tiraba de las cadenas, sin importarle el dolor que sentía en las muñecas, pues ya las tenía al rojo vivo. «Alegra, no», como si viniera de lejos, de una pesadilla tal vez. Duncan escuchó a Thomas quejarse con Alegra por haberse dejado tocar de otro. Imbécil, Alegra era suya, esa piel era suya, toda ella era suya, siempre lo había sido, ahora tenía al fin la prueba. Lanzó un rugido. El maldito de Thomas, el muy maldito Thomas Matheson les había hecho eso. No sabía cómo, aunque se hacía una idea de por qué. Siguió tirando de las cadenas gritando, y ahora también llorando. En medio de su desesperación y del bombardeo de nueva información que ahora tenía consigo, intentó armar el rompecabezas en su mente. Esa tarde él la había llamado a su teléfono para invitarla a cenar. Nicholas había vuelto y Kathleen quería agradecerle invitándola a una cena, pero ella nunca llegó. Solo recordaba que le había prometido ir, andaba sola en su Volvo dorado y venía de hacer compras, según lo que había dicho Edna. Habían sostenido una conversación que le hizo pensar que todo estaba en su lugar, que ella iría a esa cena, y él se había quedado tranquilo esperándola. De algún modo, en vez de ir a casa para prepararse para la cena, había ido para verse con Thomas, y allí había ocurrido todo. Esto mismo había pensado antes, cuando la creía culpable, y su conclusión había sido que creyó poder pasar un rato con Thomas antes de ir a verse con él, pero que de algún modo, al final, había preferido estarse con él, y avisarle de la manera más elocuente. Pero ahora por fin tenía todas las piezas, o una gran parte de ellas, pues aún tenía muchas preguntas. Alegra había sido drogada por Thomas Matheson, y por eso ella tenía ese aspecto. Había visto a su hermano bajo los efectos de las drogas, y a muchas otras personas, y los síntomas que Alegra mostraba en ese video eran los de alguien que había sido drogado. Eso explicaba además por qué ella había estado ausente 3 días. Volvió a gritar de dolor en el alma. ¿Quién los compensaría por lo sucedido? Y él la había gritado zorra, puta, de todo lo que se le había ocurrido le había dicho. A ella, que fue engañada por ese imbécil. Pero ¿y ella? ¿Por qué ella no lo había buscado para explicarle que todo había sido una trampa de ese imbécil? ¿Acaso no le había importado lo suficiente como para buscarlo, intentar explicarle? ¿De qué le había servido tener a Edna y Juanit si no le habían servido de testigos de su falla? Miró hacia la pared que había vuelto a oscurecerse buscando la respuesta desesperadamente. Lo único que vino a su mente fue que la misma Alegra debía creer que había participado en ese teatro si no fue capaz de aclararle todo nunca, y las palabras de ella al salir de la Crystal, admitiendo que había cometido una locura, pidiéndole perdón, lo confirmaban. «Oh, Alegra», sollozó, «perdóname tú. Tenía 1000 preguntas que hacerle todavía, y ella 1000 respuestas que dar. Oh, ¿por qué habían esperado tanto tiempo para enterarlo de todo?». Se dejó caer de rodillas en el suelo, llorando sin importarle si lo estaban mirando o no. Habían herido profundamente a la mujer que amaba. Primero el maldito hijo de perra de Thomas Matheson engañándola y utilizándola, y luego él mismo con sus duras palabras e intentando quitarle su herencia. Si Alegra ahora lo odiaba, sería con justa causa. «Déjenme salir», pidió, ya sin fuerzas. «Por favor». Tenía que ir a buscarla, rogarle que lo perdonara, explicarle 1000 cosas y a cambio pedirle 1000 explicaciones, por si ella quería hablarle. «Creí que podría hablar contigo», le había gritado ella cuando estuvieron a bordo del Nala. «Apelé al viejo Duncan con principios que conocí, pero veo que estos 4 años solo te han convertido en ese tiburón desalmado del que todos hablan. ¿Quién eres? No eres para nada el Duncan que conocí y del que me enamoré». Duncan enterró la cabeza entre sus rodillas volviendo a rugir. 1000 imágenes y palabras se mezclaban ahora en su mente.
Mil explicaciones que estuvieron todas siempre allí. Ella, mirándolo fijamente en aquella sala de juntas, buscando algo en su mirada y triste cuando no lo halló. Ella, con sus ojos cerrados, aferrándose al Nala mientras él inquiría acerca de sus razones para vivir. Ella, con lágrimas en los ojos, cuando fue a amenazarla con destruirla hasta los escombros por haber usado a Nicholas para ganar la guerra que él mismo había iniciado. Pero ¿qué habría podido creer él? Sabía que ahora no tenía justificación, pero Thomas había jugado bien sus cartas. Un hombre celoso es un hombre ciego, sordo, tonto y testarudo. Solo ve lo que quiere ver. Antes lo odiaba, sí. Lo odió desde la primera vez que lo vio en ese hotel, y lo reconfirmó cuando le escuchó expresarse de Alegra como lo hizo en aquel lobby, pero ahora, ah, ahora más le valía estar ya muerto y en el infierno, porque él le haría pagar todas y cada una de las ofensas que había cometido contra Alegra, quien nunca le hizo nada a él. Déjenme salir, volvió a pedir, aunque ahora parecía más una súplica. Tenía mucho que hacer. Capítulo 25. La puerta metálica se abrió y Duncan movió levemente la cabeza huyendo de la luz. Sus ojos se habían acostumbrado a la oscuridad. ¿Lo has entendido ahora? Al escuchar la voz, se tensó. Luego se echó a reír, sin humor. Tú, maldito anciano. Haggerty dio unos pasos avanzando hacia el que en el pasado fue su pupilo. Duncan seguía en la misma posición, de rodillas, con la espalda doblada hacia el frente y la cabeza apoyada en el suelo. No podía ser de otro modo. Dime, ¿me habrías escuchado si te digo que Alegra nunca te engañó? ¿Qué fue tan víctima como tú? ¿Que las consecuencias que trajo todo esto ella lo pagó con lágrimas de sangre? No jamás, contestó él en tono seco. Bien, entonces me entiendes. Duncan guardó silencio por un momento. Levantó la cabeza con dificultad, sintiendo que no había hueso o músculo que no le doliera. ¿Desde cuándo lo sabías? Preguntó. ¿Desde cuándo tienes en tu poder estos videos? Haggerty sonrió al notar que él había hecho sus elucubraciones y formulado sus preguntas. Desde hace muy poco, realmente. Días después de que Alegra y tú rompieran, el estúpido de Thomas fue a visitarla. Ella lo echó a patadas. Una historia digna de escuchar, créeme. Boanit tuvo la brillante idea de sustraerle el teléfono, y allí comprobamos que el video se grabó con el suyo, no con el de Alegra. Ya, lo supiste todo este tiempo y... No, el cabrón había borrado los videos de su teléfono, solo había huellas. Nos fue bastante difícil encontrar los otros. Buscamos en todos los dispositivos del apartamento del muy maldito. Hasta hace muy poco encontramos algo. Thomas había transferido los videos a un disco duro externo donde encontramos mucha más información, pornografía casera y datos que si George Matheson estuviera vivo, sería solo para ir derecho a la cárcel. De todos modos, es de agradecer que el idiota no lo subiera a Internet. Allí habría sido el acabose. Sí, claro, agradezcámosle, murmuró Duncan con sarcasmo. Se enderezó lentamente. Sus párpados estaban pesados y le dolía el cuerpo terriblemente. Además, temblaba levemente de frío y tenía los músculos entumecidos. Alzó la mirada y la fijó en el anciano. ¿Cuánto tiempo más me vas a tener aquí? Solo necesito que me prometas que dejarás en paz a Alegra y su herencia. Ya viste que ella nunca te engañó adrede. Duncan no dijo nada. Guardó un silencio estoico que impacientó a Haggerty. La siguiente en ver estos videos es la misma Alegra, siguió el anciano. Ella necesita saber. Todos estos años se ha torturado pensando que te fue infiel, que te hizo daño. Es hora de que sepa que no tuvo la culpa, que fue triplemente víctima de los juegos del destino. ¿Por qué no se los mostraste primero a ella? Porque quería hablar primero contigo, y para eso tenía que comprobar algo. ¿Qué cosa? Que aún la amabas. Duncan bajó la mirada al oír aquello. Si seguías enamorado de ella como yo intuía, a pesar de creer que te fue infiel en el pasado, debías saberlo todo. Si no, si todo lo que quedaba en tu corazón para ella era resentimiento y deseo de venganza, jamás te habrías enterado. ¿Y cómo lo comprobaste? Fue Boanit quien lo comprobó, realmente. Te escuchó decirle o gritarle a Alegra que ella era la causante de tu actual miseria. Él lo tomó como una declaración de amor, a su manera,
así que tuvo mi autorización para actuar. Duncan soltó una risita dolorida. Fue una apuesta muy alta. Sí, lo sé, podíamos habernos equivocado, pero no fue así, y doy gracias al cielo por eso. Haggerty dio unos pasos por la habitación, totalmente vacía, sin una silla, ni mueble, ni nada. Tienes mucho que hacer, Duncan. Hablaré con Alegra, pero... No, no le digas nada aún. Duncan, ¿no entiendes? Ella merece... Quiero ser yo quien se lo diga. Intentó ponerse de pie, pero debía estar más débil de lo que suponía, pues no fue capaz. ¿Hablarás tú con ella? Sí, necesitaré una copia de esos videos. Si es tan testaruda como recuerdo, mi palabra no le bastará. Bien, accedió Haggerty. Confiaré en ti. Llamó a alguien afuera, y Duncan ya no se sorprendió cuando vio a Boanit con unas llaves acercándosele. Debí suponerlo. Es el mejor, se explicó Haggerty. Organizó y coordinó todo para tu visita aquí. Ya sabes, trabajó para la Interpol. No trabajé para la Interpol. Lo que tú digas. Solo tengo una pregunta para ti, dijo Duncan cuando Boanit se inclinó para abrirle los grilletes que lo unían a la cadena. ¿Por qué no me dijiste que Alegra estaba en casa de Thomas en contra de su voluntad esa vez? Porque no creí que fuera así. Ella antes solía hacerlo. Se iba a casa de Matheson y se estaba varios días con él. Y luego ella me pidió que no intentara contactarlo, ni a usted ni a su familia. Pensé que a pesar de lo mucho que se había enamorado de usted, había decidido volver con él, por la razón que fuera. Haggerty miraba a Boanit un poco asombrado. Realmente nunca lo había escuchado soltar una parrafada tan larga. Fue después que me di cuenta de que no era así, siguió Boanit, apretando sus finos labios. Pero ya había pasado mucho tiempo y no podría ir ante usted sin pruebas. Además, no es mi costumbre meterme en los asuntos personales de mis jefes. Está claro que no. No entiendo cómo es que estoy aquí, rió Duncan con sarcasmo. No me meto, explicó Boanit, a menos que de eso dependa su vida o su salud. Y con esas palabras desató el último grillete y lo dejó libre. Nicholas suspiró aliviado cuando vio a su hermano bajar de su Audi. Duncan bajó a paso lento, apoyándose una mano en el costado y con la cara muy golpeada. Te volvieron mierda, le dijo con una sonrisa cuando lo tuvo cerca. A ti te moleré yo a palos en cuanto me recupere. No, me besarás los pies. Sí, atente y no corras. Nicholas lo miró sonriendo, pero no se le acercó para ayudarlo. Entraron a la casa y Kathleen corrió hacia su hijo angustiada cuando vio el estado en que llegaba. Aunque era temprano en la mañana y ya no trabajaba de enfermera en un hospital, ella no había perdido el hábito de levantarse temprano. Nicholas vio a su madre tocar con delicadeza la cara de su hijo. Oh, Dios, estás hirviendo en fiebre. ¿Quién te hizo esto? ¿Llamaste a la policía? No te preocupes, la tranquilizó él. No será necesario. Necesito... necesito dormir un poco. Ve, ve. Ya te llevo un par de drogas para el dolor y la fiebre. Nicholas dio media vuelta con su mochila al hombro. Tenía clase en la universidad a primera hora de la mañana y muchas llamadas que hacer. Ahora faltaba la última parte del plan. Alegra salió de las instalaciones de la Crystal hecha una furia. Vestida con un traje ejecutivo de faldas con líneas blancas y negras y tacón puntilla, el cabello rubio recogido en un moño alto y la fina chaqueta plegada en el brazo, caminó con paso largo hacia el parqueadero y se internó en el Mercedes que ahora tenía como coche personal, cerrando la portezuela con fuerza. Acababa de salir de una junta que daba náuseas. ¿Qué se pensaba Duncan? ¿Cuál era su juego ahora? Y los idiotas de la junta directiva encantados. ¿Es que no olían el peligro? Habían citado una reunión de socios de manera urgente, y ella asistió con el miedo de que Duncan hubiese dado un golpe de estado o algo peor. No se había tomado a juego en ningún momento su amenaza de destruirla, pero ni en sus más remotos sueños se imaginó lo que esa tarde les dijeron. En el informe extraoficial que acababa de recibir, se había informado que Su Majestad Duncan Richman devolvía la empresa intacta, con todos los papeles en regla, y aquí venía la guinda del pastel, sin cobrar un solo centavo. No sabía a qué estaba jugando, pero no lo iba a permitir. El acuerdo había sido una buena millonada, pues, mal que bien,
Él había ayudado a sacar de nuevo a flote la empresa. Los juzgados lo habían obligado a poner un precio justo y eso fue lo que se acordó. Ahora venía él con esta nueva treta. Había una segunda intención, estaba segura, e iba a averiguarlo ya mismo. Llegó a las instalaciones de la Irvine, un complejo enorme de edificios y jardines que ostentaban riqueza y prosperidad, y se anunció en la recepción. Si Duncan era tan idiota como para negarle la entrada, haría un escándalo digno de una famosa hasta que lo atendiera. Señora, dijo la recepcionista un poco intimidada por la mirada de Alegra, el señor Richman no ha venido a trabajar en los últimos 3 días. ¿Qué dice? ¿Está enfermo? Idiota. ¿Y a ella qué le importaba? Igual que si se estaba muriendo. No, no lo sabemos. Él solo está ausente. Entonces deme la dirección de su casa. Disculpe, señora, pero no estoy autorizada para... Mire, niña. No te preocupes, Aislinn, yo me hago cargo, dijo alguien a sus espaldas dirigiéndose a la recepcionista, que ya empezaba a verse bastante angustiada, y Alegra se giró. Era Haggerty. Imaginé que vendrías aquí luego de escuchar el informe. Tú has perdido mucho de tu olfato si crees que Richman nos devolvió la empresa así nomás, y a cambio de nada. Digamos que conozco a Duncan tal vez mejor que tú. No, no lo conoces, créeme. Ese monstruo de ahora no es Duncan Richman. Se ve como él, se mueve como él, pero no es él. Interesante observación, dijo Haggerty pasándose los dedos por su inexistente barba. ¿Qué le dirás? ¿Que no lo aceptas? ¿Que le pagarás hasta el último centavo? Solo lo justo. No quiero deberle nada. No quiero que esto luego se preste para... Sí, lo que digas, le interrumpió el anciano, alzando una mano impidiendo que siguiera con su diatriba. Miró a la recepcionista, que hablaba por teléfono con alguien. Llama por favor a Johnson. Mi chofer la llevará hasta la casa Richman. Quiero ir por mí misma, insistió Alegra. No sabes dónde queda y perderás tiempo buscando la dirección. Además, me sentiré más seguro si vas con él. Dame las llaves de tu coche. Lo usaré para volver a casa. Edmund. Johnson te esperará lo que sea necesario. No te preocupes. O si quieres luego llamas a Buanit. Alegra accedió y se subió al coche de Haggerty, un Ford de lujo negro, repasando en su mente cada una de las palabras que le diría a Duncan en cuanto lo viera, y segura de que nada de lo que le dijera ahora lograría enfadarla más de lo que ya estaba. La iba a escuchar él esta vez, porque no pensaba callarse nada de lo que tenía que decirle desde el principio de los tiempos. La casa Richman no era realmente una casa, era una mansión. No demasiado grande ni ostentosa, pero sí cómoda y con signos de ser habitada. Seguramente ésta sí tenía las 100 habitaciones de las que él se había burlado, y según lo que sabía, la casa era propia, no alquilada como hacían algunos millonarios famosos. Él la había reconstruido prácticamente, luego de haberla comprado en un remate. En las revistas habían mostrado todo el proceso de reconstrucción y rediseño de aquella mansión, y si no era más grande que la suya, sí era más moderna, más práctica y pensada para una familia. Se había anunciado en el intercomunicador de la entrada preparada para una larga explicación acerca de quién era ella y por qué estaba allí, y las consecuencias que traería si le impedían la entrada, pero contrario a todo lo que había imaginado, la dejaron pasar sin ningún impedimento. El Ford que Johnson conducía se internó en un enorme y hermoso jardín que subía por una pequeña colina en cuya cima estaba la mansión Richman. En los jardines se hallaban unos columpios y otros juegos infantiles, una pelota dejada al descuido por allí y un Audi plateado aparcado. Duncan estaba en casa. Se bajó del Ford ajustándose los tirantes de su bolso en el hombro y respiró profundo mientras andaba el sendero que la llevaba hasta la puerta principal. Esperaba no haber perdido los bríos en el camino, pero lo que vio la dejó impactada. 2 niños de algunos 9 años salieron por uno de los lados del jardín y se quedaron mirándola fijamente, como si intentaran adivinar quién era ella y qué hacía allí. Paul, Kevin, exclamó ella cuando los reconoció. Estaban más grandes y ya habían cambiado sus dientes, pero eran ellos, de cabellos castaño oscuro como los de su hermano Duncan, ojos café con pintas verdosas y esa nariz que tenían todos los Richman. ¿Nos conoce? Dijo uno de ellos alzando una ceja. Claro que sí, yo soy...
No, ella no era nadie, recordó, y estaba allí porque planeaba insultar a su hermano hasta que le ardieran los oídos. No importa. ¿Está Duncan? Uno de los niños asintió. ¿Puedo entrar? Necesito ver su identificación. Vaya, no contaba con eso. ¿No podrían hacer una excepción conmigo? Les sonrió coqueta, y afortunadamente todavía ejercía su magia sobre aquel par, pues los vio dimitir en su intento de no dejarla pasar. Está bien, pero solo porque es guapa. No digas esas cosas delante de ella, dijo el otro. Es guapa, nadie tiene la culpa. Kevin, no te molestes en regañar a tu hermano, siempre ha sido un coqueto. ¿Cómo nos diferenciaste? Preguntaron los gemelos al tiempo, asombrados, pues nunca nadie que no fuera familia lograba distinguirlos uno de otro, y ellos se habían valido de eso para hacer 1000 travesuras. Ah, los conozco como la palma de mi mano. No es posible. La puerta se abrió, y allí encontró Alegra otro obstáculo con el que no contaba. Entrar a esa casa se estaba convirtiendo en un camino de pruebas. Kathleen. Tú, dijo la madre de Duncan, mirándola fijamente, sin ninguna emoción en el rostro. Los años parecían no haber pasado en ella. Tenía la misma piel tostada y tersa que antes, cero canas, y los mismos ojos verdes y vivarachos que había conocido hacía 4 años y que solo Nicholas había heredado. Solo unas líneas de expresión alrededor de sus ojos mostraban que era una madre de 4 hijos de edades muy distintas entre sí. Yo necesito hablar con Duncan, titubeó. Por favor. Él está indispuesto en este momento. Kathleen, es importante. Me imagino, ustedes los ricos siempre tienen muchas cosas importantes de las que hablar. Alegra apretó sus labios. Dile por favor que estoy aquí. Él. Mamá, hazla pasar. Ahora era Nicholas quien salía de la casa. Se acercó a Alegra, le tomó los hombros y la condujo al interior. Nunca hemos sido descorteses con un invitado. ¿Invitado? Preguntó Kathleen en tono sarcástico. Nicholas la ignoró. ¿Quieres tomar algo? Le preguntó Nicholas haciéndola pasar al vestíbulo. Detrás fueron Kathleen y los gemelos. ¿Té? ¿Café? No, nada, gracias, contestó ella un poco aturdida. Nicholas diestramente le había quitado el bolso y el abrigo de las manos y la invitaba a sentarse en los muebles de una preciosa sala al que la había conducido. Kathleen y los niños la miraban como aquella primera vez en aquel pequeño apartamento, como si ese no fuera su lugar. Nicholas, no me parece que, empezó a decir Kathleen. Duncan también quiere hablar con ella, mamá. Él no me dijo nada de eso. Bueno, pero a mí sí me lo dijo. Del mismo modo que me dijiste que estos 2 días estuvo en su apartamento trabajando duro. Oh, mamá, perdóname esa mentirijilla. ¿Duncan está bien? Preguntó Alegra. Todo lo bien que se puede estar en su situación. Ven, te llevaré hasta él. Nicholas Alexander Richman, ¿qué vas a hacer? Salvar una vida, créeme. Alegra se dejó conducir a través de las escaleras, y cuando estuvo en el segundo piso fue llevada hasta una zona que claramente era de habitaciones. No creo que por aquí esté el despacho de Duncan. No vamos a su despacho. Entonces, Nicholas abrió una puerta y la hizo atravesarla. Como tonta, Alegra se quedó en el umbral, mirando alrededor. Era una habitación que casi parecía una pequeña casa dentro de aquella mansión. Frente a la puerta, una pared dividía las estancias y las hacía mucho más privadas. Hacia su izquierda había una pequeña sala con muebles y equipos de televisión y audio, y hacia su derecha una pequeña zona de estar con un librero y cuadros colgados en la pared. Al otro lado de la pared, imaginaba, estaba la zona del dormitorio al que se accedía a través de un arco de molduras sencillas. Las paredes estaban forradas de un fino papel tapiz en tonos azul y blanco. Un ventanal rodeaba toda la pared que daba a los jardines, y la puerta que debía conducir al cuarto de baño y ropas estaba a un extremo de la habitación. Todo se veía acogedor y de buen gusto, una habitación un tanto masculina, pero no tanto como para que hiriera sus sentidos. Se había quedado embelesada mirando todo, y cuando se dio cuenta, Nicholas había cerrado la puerta, dejándola a ella dentro. «¡Hey! ¿Qué clase de trampa es esta?»,
Golpeó un par de veces, pero no obtuvo respuesta. Maravilloso, exclamó. De manera inconsciente buscó su bolso en su regazo para descubrir que no estaba allí. Nicholas se lo había quitado abajo, en la sala. Este grandísimo... Se quedó quieta. Había alguien más en la habitación. No había escuchado ruidos ni voces, pero había otra presencia allí. Caminó unos pasos hasta que se hizo visible el resto del dormitorio y lo que vio la abrumó. En una enorme cama con sábanas azul oscuro y blanco se hallaba Duncan acostado de espaldas, semidesnudo y dormido. Ah, no, esto sí que no. Se giró de nuevo a la puerta e intentó abrirla a la fuerza, pero estaba cerrada con llave desde afuera. Nicolás, susurró. Lo último que quería era despertar al monstruo que yacía en la cama. ¿Qué haría? Él iba a despertar de un momento a otro y la encontraría allí. No tenía ninguna explicación lógica para el hecho de encontrarse encerrada en su habitación privada. Intentó forzar de nuevo la puerta, pero no fue posible. Ojalá hubiese aprendido aquel truco de forzar cerraduras con ganchos y clips, pero a Boanit no se le ocurrió enseñarle. No se atrevía a caminar hacia los ventanales e intentar salir por allí, pues él podría despertar de un momento a otro si la escuchaba abrirlas. Estaba atrapada en una habitación con Duncan semidesnudo y dormido en una enorme cama. ¿Por qué hiciste eso?, le preguntó Kathleen a su hijo molesta. Mamá, esos dos necesitan hablar y arreglar sus cosas, contestó Nicholas escarbando en el bolso de Allegra para buscar su teléfono. Cuando lo halló, inmediatamente lo apagó. Hey, son sus cosas privadas. ¿Por qué haces eso? Nicholas, ¿qué está pasando? Explícame ya. Nicholas suspiró. Era hora de que su madre se enterara de todo. La llevó hasta un mueble y sentándola a su lado, se dispuso a contarle a grandes rasgos lo que había sucedido hacía 4 años y lo que estaba sucediendo ahora. Allegra se asomó con cautela para mirar hacia la enorme cama. Estaba cansada, llevaba rato allí de pie, pues se rehusaba a sentarse y nadie venía a abrirle la puerta. Se quitó los tacones y caminó descalza intentando no hacer ruido. Corrió una de las cortinas e intentó abrir la ventana, pero entonces Duncan se removió en la cama a causa de la luz que entró y ella se tiró al suelo para que no la viera, por si abría los ojos. Pero él no despertó. Aquello era muy extraño. No recordaba que Duncan tuviera el sueño tan pesado, ni que durmiera a esa hora del día. Alzó la cabeza y miró en dirección a ese cuerpo que ella conocía tan bien, y notó entonces que la respiración de él no era apacible como debía ser, no. Él respiraba con dificultad y tosía de vez en cuando. Perdiendo la cautela, se acercó a él y lo tocó. Dios, tienes fiebre. Miró alrededor y encontró una taza con toallas, drogas y otras cosas dentro. Al parecer, Kathleen tenía allí todos los implementos necesarios para cuidar a su hijo, y eso era lo que había estado haciendo. Caminó de nuevo a la puerta y volvió a llamar. No iba a hacer de enfermera para Duncan, no, no y no. Pero otra vez nadie vino en su auxilio. Caminó de un lado a otro. Él había empezado a temblar, como si tuviera mucho frío, pero al contrario, estaba muy caliente. Se rindió. Entró al cuarto de baño y llenó la taza con agua fría. Metió en ella la toalla y empezó a refrescar el cuerpo de Duncan pasándola por todas partes. ¿Ves cómo es la vida?, le susurró. Nunca sabes cuándo vas a necesitar de tus enemigos. Se concentró en pasarle la toalla por el cuerpo y no pudo evitar fijarse de nuevo. Ahora que yacía indefenso frente a ella, pudo mirarlo a placer, y el corazón se le aceleró. Ah, sí, ese traidor que empezaba a bombear sangre como loco apenas posaba sus ojos en él. Hermoso, pero así son las flores venenosas. Y las ranas venenosas también son hermosas. Pero olvidaba que tú prefieres que te comparen con dragones. Y ella quería besarle los labios a ese dragón en especial para que otra vez se convirtiera en príncipe. Dejó la toalla húmeda sobre la frente de Duncan y retiró los cabellos humedecidos de sus sienes. Él tenía un corte reciente sobre la ceja izquierda y el labio superior hinchado, como si se hubiera dado golpes con alguien recientemente. Pasó su dedo índice por las heridas como si fuera un toque mágico.
un ungüento que las fuera a sanar. Otra vez sintió ternura, ternura y deseo, una combinación letal para una mujer que llevaba años famélica de amor. Y así, tan naturalmente y sin siquiera intentar evitarlo, se inclinó a él y besó sus labios. Cuando despertara, se pelearían de nuevo y se dirían cosas desagradables. Mientras, ella le robaría besos y lo cuidaría. No podía hacer otra cosa.